Muy buenas tardes. Hoy en Cómo Cocinar, rabo de toro. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues por supuesto un rabo de toro troceado ya, que lo salaremos y lo salpimentaremos y lo pasaremos con harina. Por lo tanto necesitamos un poco de sal, pimienta y harina. Vamos a necesitar también pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, cebolla y tomate, aceite de oliva virgen extra por supuesto, y de especias azafrán en hebra, guindilla cayena, una mezcla que he hecho aquí de pimienta en grano y clavos, un par de hojas de laurel, una pastillita de caldo de pollo y una buena jarra de vino tinto. Y empezamos. Hemos colocado el rabo de toro en la tabla, lo vamos a salpimentar y una vez que lo tengamos salpimentado, vamos a pasar los trozos por harina, un poquito de harina, esto le dará consistencia a la salsa. Tenemos en la olla que vamos a guisarlo, hemos puesto en el fondo un dedito de aceite de oliva virgen extra que se está calentando. Terminamos de harinar y nos vamos a la olla. Bueno, aceite calentito, echamos los trocitos . Perfectamente, justo. Y los doraremos y una vez que estén bien doraditos los retiraremos del aceite. Bueno, aquí tenemos el rabo de toro ya doradito, lo dejamos apartado, vamos a apagar el aceite y ahora vamos a empezar a pelar la verdura para preparar la salsa. La vamos a preparar toda excepto el tomate, la zanahoria, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Lo cortaremos en trocitos pequeñitos. Ya os digo, todo excepto los tomates. Nos vemos en 10 minutillos. Bueno, aquí tenemos el aceite en el que hemos sellado el rabo de toro. Y tenemos toda la verdura cortada y picada pequeñita, la zanahoria, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. A mí me gusta echarle bastante verdura y vamos a empezar añadiéndole al aceite el par de guindillas cayenas. Recordaros, esta receta es muy similar a la receta que hicimos de la carrillada, que si queréis ver la receta de la carrillada, pues simplemente pinchar aquí en este enlace. Este tipo de elaboraciones son para este tipo de carnes que tienen mucha dureza, el rabo de toro, la carrillada, en fin, las manitas de cerdo son carnes que necesitan de mucha cochura, de mucho tiempo. Nosotros, el rabo de toro, en otras ocasiones que se ha hecho en la casa, ha estado hirviendo unas 5 horas, igual más o menos que va a estar hoy, hasta que esté completamente tierno y se despegue lo que es la carne perfectamente del tuétano, del hueso. Dejamos que la guindilla suelte el pique y automáticamente añadimos la verdura. La salamos
y la dejamos que se poche unos 10 minutitos. Ahora, mientras se está pochando la verdura, pues vamos a pelar y cortar el tomate en daditos pequeñitos. Recordaros que no olvidéis de suscribiros a nuestro canal, de darle a la campanita, a like, a compartir. Si le dais a la campanita, cada vez que hagamos alguna receta, pues llegará la notificación automáticamente cuando la subamos y podréis verla. El tomate lo vamos a freír aparte y se lo añadiremos al rabo de toro una vez que esté casi terminado. Cuando le falte una orilla así o así, que esté tierno pero que todavía le falte un poco. Yo os digo, la señal es cuando la carne se despega perfectamente del hueso y se hace hebra, se deshace. Así es como está bueno el rabo de toro. Aunque es un poco duro, la verdad, que es una carne muy sabrosa, pero no está nada bueno. Terminamos con los tomates y enseguida nos vemos. Bueno, fogones a tope. Por una parte estamos pochando la verdura y por otra parte tenemos una sartén puesta con aceite para freír los tomates. La verdura ya está pochadita y lo que vamos a hacer ahora es añadirle el rabo de toro sellado . Le vamos a añadir el laurel, la pastillita de caldo de carne. Uy, está chirriando el aceite, vamos a echar los tomates. Seguimos y añadimos los clavos y los granos de pimienta que os comenté al principio. Ese toque que le vamos a dar con una de mis especias favoritas, que es que me encanta, que es el azafrán y negra, y vamos a cubrir con el vino tinto. Movemos. Necesita hervir mucho, así es que también, aparte del vino tinto, le vamos a añadir un poco de agua, otra jarrita de agua. Salaremos y lo vamos a tapar. Lo iremos removiendo de vez en cuando, cada 10 minutos, cada cuarto de hora, lo vamos removiendo. Y le añadiremos el tomate, ya os digo, cuando esté que le quede una horita más o menos, dentro de unas 3 horas y media o así, le añadiremos el tomate. Estamos friendo los tomates naturales, que le va a dar muy buen gusto a la salsa del rabo de toro. Y recordaros el truque aquí, que siempre comento para los tomates para quitarle la acidez, que es echarle sal y un toque de azúcar, y así no nos quedarán, le quitaremos la acidez y nos quedarán en su justa medida. Pues nos vemos en un rato bastante grande esta vez. Esta receta, si es cierto, que quería antes deciroslo y se me ha pasado, perdón, que es para hacerla teniendo tiempo. Esta receta prácticamente se necesita de preparar, lo que es la preparación es rápida, pero luego sí hay que estar pendiente y es un plato que necesita unas 4 o 5 horas en el fuego, por lo tanto hay que tener tiempo, estar en la casa y demás. Pues nos vemos en un buen rato. Pues nada, 3 horas lleva más o menos hirviendo el rabo de toro y es el momento de añadirle el tomate frito. Removemos y lo dejaremos otra hora o otra hora y media hasta que esté, como he comentado, completamente tierno. Pues bueno amigos, después de 4 horas y cuarto ya tenemos nuestro rabo de toro terminado. Como he explicado a lo largo del vídeo, el secreto
para saber cuando está hecho es cuando la carne se despega completamente del tuétano, del hueso, ¿vale? Sin ningún esfuerzo. Y eso es lo que os quiero mostrar. ¿Veis? A ver, lo quiero sacar para mostraroslo perfectamente. La carne se despega sin ningún tipo de esfuerzo del hueso y está hecha a hebras, tienda a tienda. Así es cuando ya está terminado. Ya solamente recordaros que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a la campanita y que nos vemos muy pronto.